manera. ¿Ahora me escuchan? Yo sí la escucho. Sí, perfecto, Lo profe. escucho, profe. Yo también lo escucho. Bueno, cualquier duda que tengan, me frenan y la vemos. Yo voy a tratar de hacerlo despacito a cada ejercicio. Y luego vamos a ir viendo las consultas que surjan de cada tema, ¿bien? A ver. Bien. Ya estamos en la última clase. Cualquier duda que tengan, sabe que me la pueden hacer. Y si no, tenemos el foro de consulta que se cierra a las 8 porque es viernes. Sí, profe, yo tengo una duda en cuanto al cuestionario que he hecho del día miércoles. Bueno, hagamos una cosa. Vemos las 3 diapositivas esta y de ahí solucionamos todas las consultas, ¿les parece? Ok. Bien. Bien. Esto a modo de repaso es un poco de todo lo que hemos visto de la igualdad de recursos fuentes y de activo, pasivo y patrimonio, que es la igualdad contable. Entonces, como que las situaciones que se plantean acá son similares a las que a ustedes se les pueden presentar el lunes en el control. Entonces nos dice el ejercicio 1 que la empresa es de Rosa, cierra su ejercicio económico el 31 de diciembre y a dicho cierre presenta un total de recursos de 1.500.000. Entonces me empieza a dar datos y dice, de los cuales 900.000 corresponden a recursos de lenta movilidad. Hasta ahora a mí, que diga eso de los recursos de lenta movilidad, no me dice absolutamente nada, digamos. Yo necesito el total de recursos por ahora, que es 1.500.000. Luego me dice que de la totalidad de recursos, 200.000 corresponden a fuentes de terceros por contraprestación. O sea, ya me da otro dato. Lo más importante de todo es el se pide, donde me dice que indiquemos la fuente de terceros por prestación. ¿Bien? Entonces, nos da la de contraprestación, que también es otro dato del temario, y después nos dice que 700.000 pesos es el total de las fuentes propias. Nosotros sabemos que las fuentes propias están formadas por los aportes y la reinversión. Me están dando el total de esas dos cosas, ¿bien? Y luego me aclara que de esos 700.000, el 90% corresponde a los aportes. Entonces esto es un cálculo matemático solamente, ¿sí? O sea, del 100% de la fuente que yo tengo, que son 700.000, calculo los aportes con el 90% que me da 630, y la diferencia, que es la reinversión, la saco tal cual, con una resta, por diferencia, de 700.000 menos los 630, porque yo sé que las fuentes propias son los aportes más la reinversión. Entonces, si tengo el cálculo de los aportes, saco por diferencia lo que es reinversión, ¿bien? Y lo único que nos falta hacer es sacar por diferencia la fuente de tercero por prestación, que era lo que nos pedía el temario, ¿bien? O sea que básicamente este ejercicio es todo un cálculo matemático, ¿bien? Porque todos los datos estaban dados. Si yo entendí bien lo que es recursos fuentes, a este ejercicio lo hago súper rápido, ¿bien? Este dato de que de los 900.000 que corresponden al recurso de lenta movilidad es un dato que está para ver si se entiende el tema bien, pero en realidad no me aporta nada. ¿Todos han entendido esto o tienen alguna duda del ejercicio? Sí, profe. Sí, se entendió, profe. Sí, profe, entendió. Bueno, veamos el ejercicio siguiente. La empresa Manta Naranja, dedicada a la compra-venta de telas, finaliza su cuarto año de actividad con la siguiente estructura de recursos fuentes. Entonces nos empieza a decir cada uno de los recursos y cómo se han adquirido. Y el se pide nos dice que presentemos la igualdad de recursos fuentes sería al final del cuarto año de actividad o al inicio del quinto año, porque acá dice finaliza su cuarto año, o sea que aquí hay un pequeño error del temario. ¿Ven? Y el paréntesis es la verdad que bastante importante porque nos dice, no introduzca el símbolo peso ni el separador de miles. Así le van a pedir el día del control. O sea que cuando ustedes tengan que tipear un número, no le pongan puntos, ¿sí? Si tiene decimales, por supuesto, pongan la coma. Pero no pongan puntos para separar los miles y tampoco usen los signos peso ni nada de eso, ¿sí? Solamente ponen el número solito. Entonces,
veamos cómo armamos esta estructura de recursos y fuentes en base a cada uno de los recursos que nos vas dando y cómo se van a adquirir. El primero dice que nos dan recursos operativos, materiales y de rápida movilidad. ¿Cuáles serán esos? Mercadería. 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 ¿Alguien tiene, bien, ¿alguien tiene otra idea de lo que podría ser? No, es mercadería. Porque siempre que hablemos de los recursos de rápida movilidad, tenemos muy pocas opciones. O es mercadería, o es el efectivo, y salvo que me aclare muy específicamente, puede ser dinero en el banco, pero no va a ser el caso seguramente y van a tener otro dato más. Si es que les piden a ustedes que pongan cuál es el recurso, ¿bien? Porque les pueden pedir que lo mencionen al recurso si le dan de esta manera. En este caso es mercadería. Entonces los 35.000 de recursos van ahí porque los vamos marcando y armando, ¿bien? Están provistos por fuentes donde la decisión de inversión está atada a la decisión de financiación. Esto ya lo deben haber visto con la profesora Gabriela, ¿verdad? ¿Cuál era la fuente en la que sucedía este tipo de decisión? Por De contraprestación. tercero por contraprestación. Tercero por contraprestación. Muy bien. Entonces, ahí vamos armando lo que es el primer recurso con su fuente. El segundo recurso dice que son activos operativos, inmateriales y financieros de rápida movilidad. El hecho de que me diga inmaterial, a mí ya me dice todo. Es dinero, Me- profe. Claro, yo me cercioro leyendo después lo que sigue, que puede decir financiero o de rápida movilidad, y ya sé yo que es dinero. O sea, a mí ya el hecho de que me diga inmaterial ya me da la certeza de que seguro es dinero. Solo sigo leyendo para confirmarlo, ¿bien? Entonces tengo ese activo por 100.000 pesos. Y está provisto por una fuente transitoria donde las decisiones son independientes. ¿Cuál era esa fuente? Tercero por De prestación. tercero por prestación. Muy bien. Fuentes de terceros por prestación. Bien, entonces voy colocando en mi cuadrito para ir armando la estructura al final. El tercer caso dice un activo operativo, material y de lenta movilidad con el que se realizan los repartos por 180.000 pesos. El hecho de que Rodado, me, profe. claro, el hecho de que me diga que es de lenta movilidad y lo que hago yo con este recurso, que es realizar repartos, ya me da la pauta de que es un rodado, ¿bien? Entonces lo adquirí en 180.000 pesos. ¿Cómo lo adquirí? Dice que se ha financiado un 80% por fuentes permanentes. Nosotros en las fuentes permanentes tenemos o los aportes o la reinversión. No hemos visto el caso de 80% por adquirir, fuente permanente. sí, no hemos visto el caso de que la reinversión sea una de las fuentes, ¿sí? Solo hemos visto el caso en que sea de ganancias, ¿bien? O sea que la única opción que me queda a mí es que sean aportes. ¿Se entiende? Solo la Sí, reinversión la hemos profe. usado como ganancia, no la hemos usado para adquirir bienes todavía, así que ustedes solo han visto el caso de adquirir con aportes cuando le habla de fuentes permanentes. O sea, que siempre que diga fuentes permanentes va a ser aportes. Sí, en el caso de que estemos adquiriendo bienes o estemos en este caso de Sí. situaciones, sí, hablamos de aportes. Bien. Y luego dice, el otro 20% fue adquirido con fuentes transitorias. Si yo a las fuentes transitorias, que son de prestación y contraprestación, las distinguía por el recurso que a mí me estaban, digamos que me proveían, ¿cuál será la fuente entonces en este caso por adquirir un rodado? Contraprestación. De terceros por contraprestación. Bien. Entonces, ahí he dejado esquematizado cada uno de los recursos con su fuente o su forma de adquisición. Ahora lo que tengo que hacer es totalizarlos, ¿sí? No se olviden de esto. Entonces totalizo todos los recursos y las fuentes y ahí tengo el resultado del CEPIDE que era presentar la igualdad. ¿Bien? ¿Se ha entendido esto? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Sí, profe. Atentos entonces con las clasificaciones, como les dice aquí arriba, recursos operativos, materiales de rápida movilidad. Atento con las clasificaciones de los recursos y de los activos, que son similares, pero tenían dos agregados más, no se olviden. Entonces, repasen esas clasificaciones porque les pueden poner así en el examen, de hecho sí va. Entonces, así sea más fácil y no estén, digamos, pensando cuáles eran las clasificaciones, si las había entendido o no. ¿Bien? Entonces, profe, no siempre hay reinversión en cuanto ya es más de un año de actividad. No, no siempre, te tiene que decir. O en todo caso, tiene que
tiene que no cuadrar la igualdad para saber que la diferencia es reinversión, pero vos te va a dar pautas de eso. ¿Te acordás que había un ejercicio que decía, ¿cuál es la causa de que hayan aumentado las fuentes propias y no se realizaron ni aportes ni retiros hace un par de clases? Y era la reinversión. Entonces, te va a ir dando pautas. No siempre hay reinversión, puede no haber ganancias, ¿bien? Y acuérdense que tampoco hay reinversión cuando apenas se inicia la actividad, porque tiene que haber un tiempo donde la organización pueda desarrollar su actividad y generar ganancias, ¿sí? Sí, profe. Bien, Sí, profe. veamos entonces el siguiente ejercicio. Quiero ver si la clase se está grabando, porque yo le he puesto que no le he confirmado. Sí, estamos bien. Veamos entonces el que acabamos de ver. Soy Rojo SRL es una empresa que se dedica a la comercialización de alcohol en gel. Y luego de su tercer año de actividad cuenta con la siguiente estructura de recursos fuentes. Y me dan esa estructura, ¿sí? Recursos y fuentes. Y luego me dan una serie de actividades que se realizan después de que se ha planteado esta igualdad, ¿sí? Esas operaciones me van modificando a medida que se realizan la estructura. Entonces el se pide es que armemos la estructura luego de todas esas operaciones, en base a cómo se ha modificado lo de arriba. Yo a mis alumnos les digo siempre, cuando ustedes tengan una estructura de inicio, como es el caso este, lo primero que tienen que hacer es colocar la igualdad de inicio, ¿sí? Y recién ahí empiezo a trabajar con las operaciones que me van dando, ¿sí? Entonces, veamos la primera operación. Cobró un crédito a favor en efectivo que tenía por 300.000 pesos. No modifica la igualdad. ¿Qué significa? Antes de que sigamos avanzando, Recursos, tiene por otro razón el recurso. compañero. Cobrar un crédito significa de que yo he vendido en cuenta corriente y no le he cobrado en ese momento, por lo tanto tengo un crédito hasta que venga mi cliente y me pague, ¿sí? Entonces vino mi cliente y me pagó lo que me debía. Entonces, es un cambio en la calidad de los recursos. ¿Por qué? Me ingresan los 300.000 en efectivo y me disminuyen los créditos. Cuantitativamente, la estructura no se modifica, pero si nosotros hacemos una estructura de los recursos detallada, donde ponemos cuánto es mercadería, cuánto es efectivo, ahí sí se ve modificada, pero en número no se modifica. ¿Bien? Entonces, esto es lo que llamamos un cambio en la calidad de los recursos. ¿Qué pasa en la segunda operación? Con el dinero que obtuvo en la operación anterior, canceló el total de la deuda que mantenía con proveedores y acreedores. ¿Dónde están los proveedores y acreedores en mi estructura de recursos fuentes? En contraprestación. Contraprestación. Muy bien. Entonces, me dice que canceló el total de esa deuda, que son 221.000 pesos, ¿sí? El dato está dado al inicio. Se resta en Yo, contraprestación y recursos. exactamente, yo de los 300.000 que me ingresó de efectivo en el primer punto, voy a utilizar 221.000 para cancelar un poco de las deudas que yo tengo, ¿sí? En este caso con proveedores y acreedores, ¿bien? ¿Qué pasa con la plata que no se utilizó? Queda ahí, me lo han preguntado en otra comisión. La plata que no se utilizó queda como efectivo en mi estructura de recursos, no pasa nada, ¿bien? ¿Todos me siguen hasta acá? Sí. Sí, Sí, profe. Bien. profe. Y aquí les tiro una variante. Puede ser que no me diga que utilizo el dinero de la operación anterior, sino que me diga que utilizo dinero en el banco para cancelar alguna deuda. El dinero en el banco sigue siendo un recurso, o sea que estamos en la misma, disminuyen los recursos y disminuyen las fuentes. ¿Bien? Sí. También me puede decir que utilizo una transferencia para cancelar mis deudas. Es exactamente lo mismo. La transferencia es una forma de sacar el dinero en mi banco, en mi cuenta corriente del banco. Entonces, también es lo mismo. Disminuyo el recurso y disminuyo las fuentes, ¿sí? O sea que siempre que se traten de cancelar deudas, por lo general utilizo un recurso, ¿sí? Así que atentos a eso. Traten de, o sea, si nosotros lo razonamos bien, cuál es un recurso y cuál es una fuente, lo vamos a manejar muy bien al tema, ¿sí? Veamos Sí. el tercer caso. Se incorporó 210.000 pesos de mercadería. El 70% fue aportado por un socio y el resto se adquirió al proveedor Geltuc a pagar en 15 días. Bien, entonces, incorporo los 210.000.
El 70% fue aportado por un socio, o sea que eso ¿qué es? Aporte. Un Un aporte. aporte, ¿sí? Ya me lo está diciendo. Y el resto, como yo pago en cuenta corriente, son las Tercero, fuentes de terceros por contraprestación. Contraprestación. Bien. El último caso me dice que se adquirió de contado una moto para reparto por 44.000 pesos. O También se sea, suma y se resta. que Sí, esto es también. también, como dice el Intercambio de compañero, calidad. un cambio en la calidad de los recursos que no me genera ninguna deuda o fuente. Bien. Entonces totalizo toda mi estructura y ahí tengo respondida recién la pregunta. Bien. Pongan la asistencia en el chat, así podemos ir a la parte de las preguntas. Bien. Entonces, así más o menos son los ejercicios de recursos fuentes o de igualdad contable que se manejan similar. Fíjense en cómo se pagan los recursos que adquiero, ¿bien? Si yo logro entender que siempre la igualdad de recursos fuentes tiene que quedar cuadrada, ¿sí? O sea que si en un lado sumo 50.000, en el otro lado tengo que tener 50.000 también, ¿bien? Y si resto de un lado, en el otro lado también en algún momento voy a tener que restar, ¿sí? Entonces, si yo logro entender la operatoria, no vamos a tener ningún problema, ¿sí? Ahora, escucho dudas que tengan sobre recursos fuentes y de ahí vamos tema por tema. Profe, Sí, ¿podría poner de nuevo el ejercicio 2? Ahí sí, me quedó una duda. O sea, si le comprendo lo que es el recurso y lo que es la fuente, lo que sí va ahí me mareó un poquito por la descripción, digamos. Está atada a bien, la decisión de financiación, a esas definiciones. bien. Mira, lo mejor que podés hacer es repasar la clase de teoría de recursos fuentes, donde tenés todas las clasificaciones y qué es lo que pasa con cada una de las decisiones, ¿sí? Porque esto de operativos, materiales y de rápida movilidad es la clasificación de los recursos, ¿bien? Entonces, Sí, eso lo entiendo, el de la fuente es el que me bien, confunde un poco. la parte de las fuentes. Nosotros siempre, bueno, siempre lo explicamos y les decimos que cuando hablamos de fuente, de fuentes y las decisiones, para el caso de las fuentes de terceros por prestación, por ejemplo, nosotros decimos que esta decisión de inversión y de financiación son independientes, ¿bien? A nosotros el banco o una entidad financiera nos provee el dinero y luego nosotros vemos qué hacemos con ese dinero, ¿sí? Si adquiero mercadería, un rodado, deseo cancelar deudas, por ejemplo. Entonces, por eso las decisiones de invertir y de financiarme son diferentes, no están, o sea, no están vinculadas, son independientes, ¿sí? Yo decido luego qué hago con ese dinero. Ahora, en el caso de la fuente de tercero por contraprestación, yo directamente me estoy financiando con el proveedor de estos recursos, ¿sí? Por eso decimos que las decisiones acá de inversión y de financiación están atadas o vinculadas, ¿sí? El recurso, como decimos, ya viene aplicado, o sea, ya le adquirimos directamente al proveedor o al acreedor de estos bienes, entonces nos endeudamos con ellos. ¿Se entiende un poco ahí? Igual les voy a ser sincera, esta cuestión es medio de memoria, ¿sí? Para fuente de tercero por prestación son decisiones independientes. Y para fuente de tercero por contraprestación, las decisiones están vinculadas o atadas. O sea, de que en todo caso, si están en apuros, yo le diría ya, es una decisión por ahí ya de memorizarlo. ¿Bien? Sí, profe. Profe, Sí, profe. Sí, diga. profe, hay varios compañeros que no pueden ingresar a la reunión, si los puede aceptar. A ver. Pero no me sale nadie, che. ¿Será porque yo no soy como yo no soy no he entrado por el Gmail de la cuenta que invito. ¿Sabes qué decirles? Que vayan todos a su mail y acepten la invitación que se les ha enviado el primer día de clases, cosas que puedan entrar sin el permiso, porque
Como no me puedo comunicar con la profesora Gabriela, pues yo le estaba pidiendo que acepte una cosa del mail, ella no puede entrar, ni yo con su mail, entonces no los puedo aceptar. Díganle que acepten las invitaciones, así pueden acceder. Bien. Veamos entonces. Ha quedado un poco más claro entonces de fuente de terceros por prestación y contraprestación con las decisiones. Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra duda de recursos fuentes? No. Bien. Entonces, vamos a ir viendo dudas tema por tema. Lo primero que tienen es economía, que es lo primero que se vio. Economía, macroeconomía, ¿bien? Lo más importante de ese tema, bueno, todo es importante, pero es importante que se entienda la parte de los dólares, ¿sí? Cómo hacíamos para adquirir, cuánto pagamos y cómo era, digamos, básicamente la ecuación, ¿sí? Acuérdense que era la cantidad de dólares que quiero comprar por el tipo de cambio y por el 1,65, que es el impuesto que se paga actualmente en Argentina. No nos olvidemos que si nosotros compramos en el banco en Argentina, tenemos un cepo, que son los de $200, es lo máximo que se puede comprar. Entonces hago 200 por el tipo de cambio oficial y por 1,65. Lo mismo pasa con, si no me equivoco, los euros, no se ha analizado bien el caso, pero les van a pedir de dólares seguramente y les van a decir cuánto comprar. Bueno, justo pasa el señor que vende los helados, chicos. La verdad que hace un calor que yo le compraría uno. Este, bien, ¿qué más de los de dólares? Si queremos vender, acuérdense que no se usa el 1,65, sino que directamente se hace por el tipo de cambio oficial. O sea, Sí, por ejemplo, eh, $200 por el tipo de cambio oficial y ya está. Bien. Si sí. ustedes observan, es como medio una pérdida, porque cuando nosotros los compramos, pagamos más. Además de que el tipo de cambio es más alto, tenemos el impuesto. Y cuando vendemos, el tipo de cambio es más bajo y no podemos agregar el valor del impuesto, ¿sí? Cuando compramos en el blue, en el mercado paralelo, ahí ya tenemos los tipos de cambio dados y ya tienen, digamos, como incluido un poco más, porque es más caro que comprar en el banco, ¿sí? Pero ahí no tenés el límite del cepo. Ahora Entonces ya no. podés comprar los dólares que quieras. ¿Bien? Sí, ¿Todos profe. entienden esto? Bueno. Sí, profe. ¿Qué ha pasado con los compañeros? ¿Les han dicho que acepten la invitación así puedan entrar? Ya les acabamos de decir. En el caso de que no puedan entrar, de todas maneras, como ya he puesto la asistencia, la verdad que no sabía que había chicos esperando, sino esperaba un poco para pedir la asistencia, le van a tener que decir que vean de nuevo la clase, ¿bien? Por el tema de que ya pusimos la asistencia. A ver, bueno, eso es una de las cosas más importantes de la economía. Y después está la parte de los gráficos del sistema de precios, ¿se acuerdan? Que la ¿De profesora oferta Gabriela y les debe haber demanda? explicado muy bien ese tema. ¿Cómo? ¿De oferta y Sobre demanda? Oferta Oferta y y demanda. demanda. Sí, sí, Sí. sí, oferta y demanda. En el caso, ¿qué pasaba cuando solamente el factor que se modificaba era el precio, que nos desplazábamos sobre la curva de la oferta o de la demanda? Y cuando había otro factor que modificaba estas curvas, ¿sí? Que no sea el precio, las mismas se desplazaban, ¿se acuerdan? ¿Quieren que lo ponga? Sí, por Sí. favor. Sí, profe. Bueno, a ver. A ver. Bueno, y ahora encima se me han puesto a pelear los perros de la cuadra, o sea, estamos divinos con los sonidos. Bien. Bueno, esta es toda la teoría que, si hay duda, después la vemos, pero lo más importante quizás sea esto de la oferta y la demanda, ¿sí? Si nosotros vamos a los gráficos, este era el caso de la curva de demanda solamente, ¿bien? Entonces nosotros planteábamos en el eje de las Y el precio y en el eje de las X las cantidades demandadas.
¿Qué es lo que pasaba? Nosotros decíamos que las personas están dispuestas a comprar mayor cantidad de un bien cuando el precio es más bajo. Y es lo que nos pasa a nosotros, ¿sí? Si vemos un bien que está más barato que lo normal, lo compramos. Entonces, nosotros decimos que a menor precio, mayor es la cantidad demandada. ¿Qué pasa si ese precio aumenta? Bueno, seguramente Baja. como hacemos nosotros, no queremos comprar algo tan caro, entonces la cantidad demandada disminuye, ¿bien? Entonces esta era la ley de la demanda, mayor precio, menor cantidad demandada, y cuando el precio disminuía, nosotros queríamos comprar más bienes. Y este es el gráfico de la demanda, ¿sí? Siempre es descendente. ¿Qué pasaba con la oferta? En este caso hablamos de cantidades ofrecidas, o sea que esto está a cargo de los productores. Por supuesto que si el precio de un bien que yo quiero vender es bajo, me encuentro un poco desalentado a venderlo, ¿bien? Entonces quizás no estoy tan alentado a vender tanto. Pero si aumento el precio de mi bien, entonces seguramente voy a tener más incentivos para venderlo, ¿sí? Entonces las cantidades ofrecidas van a ser mayores. Entonces la ley de la oferta me dice a mayor precio, mayor cantidad ofrecida, y a menor precio, menor cantidad ofrecida. Y siempre la curva de la oferta es ascendente, ¿ven? A diferencia de la de demanda. Si nosotros las cruzamos, si las hacemos coincidir en un gráfico, tenemos lo que llamamos el punto de equilibrio, que es este circulito rojo. Es el punto o precio de equilibrio donde las cantidades ofrecidas y demandadas son iguales. ¿Bien? Sí. O sea, en el punto donde se cruzan estas curvas, ese es mi punto de equilibrio. ¿Bien? Ay, perdón. Entonces, ahí estamos en equilibrio. Pero podemos tener también desequilibrios. Y decimos, bueno, mi precio de equilibrio era 10.000. En ese punto las cantidades ofrecidas y demandadas eran iguales. Todo lo que se ofrece se consume o se compra, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no estoy en precio de equilibrio, sino que estoy en precio más alto? Siempre trazamos una línea de puntos, ¿sí? Como se ve aquí en el gráfico, para ver dónde coinciden con cada una de las curvas. Entonces, coincido primero con la curva de la demanda, donde la cantidad demandada es 10. Y luego con la curva de la oferta, donde la cantidad ofrecida es 20, ¿sí? Entonces, estoy viendo que la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Esto es lo que nosotros llamamos un exceso de la oferta, ¿sí? Sí. ¿Qué significa? Hay mucha cantidad ofrecida en el mercado y es mayor que la cantidad que los consumidores están dispuestos a adquirir. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los productores? Y bueno, para poder vender sus bienes, primero que nada, yo le bajaría el precio a mis bienes, así los puedo vender, ¿entendés? Hacerlos más apetecibles para el público, ¿bien? Entonces, a bajarle el precio a esos bienes, yo los voy a poder vender y así volver a mi punto de equilibrio original. ¿Qué pasa si el precio de equilibrio, no estamos en equilibrio, sino que estamos en un precio de 8.000 que es más bajo, y trazamos esa curva, esa línea de puntos? Primero nos cruzamos con la oferta y luego con la demanda. Como vemos, la cantidad demandada es mayor que la ofrecida. Es el caso, por ejemplo, cuando inició la pandemia, que ha habido de golpe una demanda, un exceso de demanda de alcohol en gel y barbijos, ¿bien? ¿Qué ha pasado? Había escasez porque todo el mundo compraba esto, había un exceso de demanda. Entonces, nosotros lo que decimos es que, en este caso, los productores tienen que producir más para poder equiparar esta cantidad demandada con la ofrecida, ¿bien? Entonces, esa es la única manera de que puedan volver al punto de equilibrio. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Profe, una Sí, duda. profe. Sí, Cuando disminuye la demanda de algún producto, la curva se traslada hacia la izquierda. sí. Ahora voy a la siguiente diapositiva donde hablamos de los desplazamientos de las curvas. Hasta acá, el único valor que hace que nos desplacemos sobre las curvas, como verán en la diapositiva anterior, por ejemplo, nosotros nos desplazamos acá sobre las curvas, de acá a acá. Eso pasa solamente cuando el factor que se modifica es el precio. Pero ahora, cuando hablamos de traslados, el factor que se está modificando es otro que no es el precio, ¿bien? Por eso, como ustedes ven, la teoría dice que el único factor que se modifica es el precio y los demás se mantienen constantes, ¿sí? Porque si no se mantuvieran constantes, también tendríamos que trasladar las curvas.
Entonces, vamos a buscar la otra diapositiva, donde está el desplazamiento de las curvas. Bien. Entonces, esta era la clase que hablaba todo de macroeconomía, donde habla de las variables macroeconómicas como inflación, PBI. No se olviden de repasar también todo esto y verlo bien, ¿sí? Y acá, bueno, ahí explica lo de los dólares bien, ¿sí? Que lo hemos visto en esa clase. Acuérdense que tienen habilitadas las semanas anteriores para revisar todos estos contenidos, ¿sí? Sí, No profe. para hacer las actividades, sino para revisar las clases y el material de estudio. Bien. Uy, puse mal. Acá. Para analizar los desplazamientos de las curvas, lo que se hace es analizar el mercado del dólar. Recién veíamos, por ejemplo, el mercado de limón, pero aplica para cualquier producto, ¿sí? Entonces, veamos el mercado del dólar, ¿bien? Entonces, acá tenemos un nuevo sistema de precios donde se cruzan la oferta y la demanda en el precio de equilibrio de 130 y la cantidad de equilibrio es 10. ¿Qué pasa con la demanda? ¿Por qué se modifica la demanda cuando no se modifica por el precio, por ejemplo? Por el gusto de los consumidores, porque puede cambiar. Por ejemplo, puedo preferir ahorrar en euros y no en dólares porque yo quiero viajar a Europa, entonces necesito los dólares. El ingreso de los consumidores también me afecta, ¿sí? Porque el dólar siempre es más barato que el euro, por ejemplo, ya que hablamos del dólar. El precio de los bienes sustitutos, si hablamos del euro nuevamente, puede ser un sustituto del dólar, ¿bien? Entonces, si este está más bajo, el del euro, perdón, capaz que elijo comprar euro. Y el caso de algunos bienes complementarios, ¿bien? Entonces, esos son los factores que pueden afectar la demanda cuando no se trata del precio, como veíamos en las diapositivas anteriores. Y todos estos factores lo que hacen es que se traslade la curva cuando se alteran, ¿bien? En el caso de que los consumidores prefieran ahorrar en dólares en lugar de en pesos, lo que hace es aumentar la demanda de dólares, ¿bien? Yo les decía a mis alumnos, siempre que se trate de aumentos en estos casos de los factores que se modifican, siempre que se trata de aumentos de la oferta o de la demanda, cuando desplazamos la curva por aumentos es hacia la derecha. Cuando se trata de disminuciones, las desplazamos hacia la izquierda. No es arriba ni abajo, ¿no? Por las dudas. Entonces, si aumenta mi demanda, desplazo hacia la derecha la curva de la demanda. ¿Bien? Y como verán, el nuevo punto de equilibrio está acá, donde se cruzan nuevamente oferta y demanda. Entonces, aumenta el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Qué pasa si disminuye el precio del euro? Es lo que yo les decía. Bueno, entonces el euro se vuelve más atractivo para comprarlo, por lo que cae, como consecuencia, la demanda de los dólares. Por lo tanto, la demanda se traslada, la curva, hacia la izquierda. ¿Bien? Entonces tengo un nuevo punto de equilibrio aquí abajo. Y en este punto de equilibrio es lo que sucede, cae el precio y cae la cantidad de equilibrio. ¿Bien? Entonces, ese es el caso de desplazamientos de la curva de la demanda. Veamos el caso en el que se traslade la oferta. ¿Cuáles son los factores que hacen que se traslade la curva de la oferta? La tecnología, por ejemplo, ¿sí? Porque puedo incrementar en mi empresa una mejor tecnología que me permite producir más y por lo tanto poner más cantidades ofrecidas en el mercado, ¿sí? Y el costo de los factores productivos, porque si estos factores aumentan, entonces me cuesta más producir un bien, capaz que pueda ofertar menos, ¿bien? Entonces, veamos el caso. La exportación de productos del campo genera el ingreso de dólares al país. Como este año hay mucha sequía, entonces las exportaciones disminuyeron. Entonces, si disminuyen las exportaciones, tengo menos ingresos de dólares al país. Por lo tanto, la oferta de dólares cae, porque estamos hablando del mercado del dólar, ¿bien? Al caer la oferta de dólares, se traslada hacia la izquierda,
Acuérdense que todo desplazamiento, si es hacia abajo, o sea, si es por disminución, se traslada hacia la izquierda. No lo confundan con arriba y abajo. Se traslada entonces la curva de la oferta y tenemos un nuevo punto de equilibrio donde aumenta el precio de equilibrio, pero la cantidad de equilibrio disminuye. ¿Bien? Esto les va a salir solo cuando ustedes lo empiecen a graficar en el examen, por ejemplo. ¿Bien? Si ustedes lo entienden, graficando solo se van a ir dando las cosas. ¿Qué pasa si las exportaciones hubieran aumentado? En ese caso, tenemos una mayor cantidad ofrecida de dólares en el mercado. Entonces la traslada hacia la derecha la curva, aumenta la oferta de dólares. El punto de equilibrio también se traslada, donde disminuye el precio de equilibrio, pero la cantidad de equilibrio aumenta. ¿Bien? Entonces, esto era el caso de los desplazamientos de las curvas de oferta y demanda. ¿Está un poco más claro? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe, muchas Entonces, gracias. de nada. Entonces, ¿hay alguna duda de economía todavía? Bueno, siendo así, podemos entonces ver lo de las organizaciones, ¿bien? Que empezamos a ver ahí las clasificaciones de las organizaciones. Estén atentos a eso, cuáles eran los tipos de organizaciones, qué pasaba cuando se podía ser monotributista o responsable inscripto, ¿sí? Acuérdense que monotributista puede ser cuando es un socio solo, ¿sí? Si hay más de un socio, entonces ya no pueden ser monotributistas, tienen que ser responsable inscripto. Y analicen bien los tipos de organizaciones, no se olviden. Luego está la parte de comprobantes con los circuitos, ¿sí? Circuitos de compra y circuitos de venta, ¿bien? Fíjense bien cuál comprobante se emite en cada departamento, que son pocos, la verdad, los que hemos visto, así que no es muy difícil. Em, ¿Qué más? ¿Cuál es, bueno, los comprobantes que genera cada lugar y cuál es el uso, por lo menos, o sea, si salen de la organización o si quedan dentro de la organización? Acuérdense que los clasificamos en comprobantes de uso interno y de uso externo, y en función a quién los emitía, si eran propios o de terceros, ¿bien? Así que vean bien esa parte, que no es difícil, no es más que eso. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? ¿De qué, profe? De la parte de organizaciones, en la parte de comprobantes. No, profe. No, profe. Bien. Acá estoy viendo que me habían hecho una pregunta que decía, si me aparece en el examen ejercicio económico XXX, cantidad de crédito por una venta que pertenece, no entiendo. Jorgelina López, ¿me podés explicar lo que habías querido preguntar? Sí. Habla, Jorgelina, dime. Profe, Sí. mi duda era lo siguiente. Si yo tenía, supongamos, 10.000 pesos, ¿verdad? Ujú. De crédito por una venta. Bien. ¿Eso a qué pertenece, profe? O sea, contraprestación. No, eso primero que nada, un crédito por una venta es un recurso o un activo, ¿bien? Es lo que yo les decía recién. Si yo tengo un crédito, es porque yo he vendido en cuenta corriente, entonces el cliente no me ha pagado. Tengo un crédito, ¿bien? Hasta que el cliente venga y me pague, ¿sí? Perfecto, profe. Bien. Eh, de ahí volvíamos ya al tema de que era recursos fuentes. A ver, sí, después de comprobante hemos pasado a recursos fuentes. ¿Alguien tiene alguna duda de activo, pasivo o recursos fuentes? No, profe. Sí, profe, en recursos fuentes. Sí, A mí, cuando yo hice las prácticas en el campus, me ajá, había tocado un problema, sí. que ya le leo cómo es.
Y ya le hemos traído los ejercicios que teníamos más o menos como yo les he mostrado al inicio de la clase, así se va a tomar, ¿sí? Esas variantes, así que no se preocupen. Hoy se habilita de nuevo un cuestionario, a ver si lo puedo mostrar. No sé si ya está habilitado. A ver. Hoy tienen otro cuestionario más que se habilita, entonces con ese practiquen. Ujú. ¿Bien? Bien. Por las dudas, si no lo han visto, avísenle a todos los compañeros. Sí, hoy se habilita a las 9 de la noche otro cuestionario. Miren, les muestro. Acá está. El cuestionario integral se habilita a las 9 de la noche, así que traten de hacerlo. ¿Bien? Y ahí se van a ir dando cuenta de las dudas que tengan. Profe, Sí, sobre la teoría que venimos viendo sobre lo último que habló, eh, ¿cómo sería tomado en el examen? ¿Mediante preguntas que debamos responder de manera escrita o con algunos ejemplos? por ejemplo, ¿qué teoría? En general me decís, En el caso de todo lo que es empresa y la organización, ¿cómo le van sería a tomado? tomar de las dos formas, teoría y práctica. ¿Sí? No se preocupen por eso de categoría del monotributo, eso no va, pero sí le van a pedir que entiendan cuándo pueden ser monotributistas y cuándo no. ¿Me entendés? O sea, va a haber ejercicios basados en eso. Así Profe, ¿y que, todas las preguntas van a ser, digamos, hechas por el campus o con el profesor que nos toque, que nos tome la prueba, digamos, vaciar algunas preguntas orales? no, no, es todo por el campus. Ustedes van a ingresar al cuestionario. Así como están ingresando a hacer los cuestionarios ahora, así va a ser el Sí. control. O sea, ingresan a un cuestionario y ahí tienen que ir avanzando pregunta por pregunta. No se puede retroceder, así que tienen que responderlas a medida que se les van presentando. Bien, profe. Pero va a haber Mm, un profesor, digamos, viendo todo lo que nosotros estemos Sí, copiando, todo claro. sí, sí, no hay un profesor, ustedes están con cámaras y micrófonos prendidos, así que hay un profesor que está visualizándolos todo el tiempo. Entre el domingo y el lunes a la mañana les van a llegar las invitaciones al Meet que tienen que aceptar, que les va a ir mandando el profesor que les toque, para que ustedes entren a una reunión como esta, en la que los van a ir controlando mientras van haciendo el control. Bien, profe. Y más o menos usted ¿Son con no dos sabría dispositivos? en nuestra comisión de qué horario No, rendiría, no se rinde por comisión, ¿no? Por apellido. no, Apellido. en principio por apellido. ¿Qué otra pregunta me hacían por ahí? Sobre el parcial, ¿cómo sería el tema para rendir? ¿Sería por comisión o por apellido? Bueno, primero que nada les van a subir el instructivos a ustedes eh, entre hoy y mañana, y luego le van a subir la distribución de dónde rinden, así que no se preocupen que va a estar todo claro. Somos muy organizados en la facultad, así que siempre está todo muy claro para rendir. La nota para probar es Profe, ¿son 4. con dos dispositivos? Ahí le van a poner todo en el instructivo. Ah, bien, gracias. La nota para probar sí es 4. Y aquí me preguntan si puedo volver a explicar tema de comprar y vender dólares. Ya le expliqué en la clase, no sé si lo podés ver de nuevo, Rodrigo Torres, a la clase, ahí lo expliqué bien, de nuevo en esta, cómo se hacía. Como resumen, te digo que el impuesto solo se paga cuando se compra, no cuando se vende los dólares, ¿bien? Y si compras en el mercado oficial, o sea, a través de banco, tenés el cepo de $200. Así que a tener en cuenta eso. Si se compra en el mercado blue, se puede comprar la cantidad que yo quiera. ¿Y se refiere a comprar como cliente o cuando cuando el banco compra? No, no, a comprar como cliente. Nosotros hablamos de nosotros, de compra o venta de dólares. De Ah, ahí, el tipo de cambio que usemos es otra cosa. De ahí ya lo vemos desde el punto de vista del banco. Pero cuando ustedes les hablen, en el temario le están hablando de ustedes como compradores o vendedores. Bien. ¿Qué otras dudas más tienen? Si tienen alguna duda respecto al cuestionario de esta noche, porque la verdad que se habilita después de que cierre el foro, vamos a ver si lo podemos extender al uso del foro. Y en el caso de que no se habilite el foro, pueden escribirnos a mí o a la profe Gabriela
por mensaje en el aula virtual, ¿sí? Creo que sí se puede mandar como un privado. Creo ¿Bien? que ya lo extendieron hasta mañana en la tarde. Al foro. Bueno, mejor. Y si no llega a estar habilitado alguno, escriban en cualquiera, ya nos organizamos. En cualquiera de matemáticas o ciencias económicas, digo. Bien, profe. La asistencia, profe, no se olvide. Ya ¿Cómo, la cómo? pedí a la asistencia. Uh, Entonces, Ballerosa Julián, la tenés que ver de nuevo a la clase, ¿bien? Este, sí, ponela en el profe. chat, ponela en el chat si no la has puesto, pero no se considera si no ves la clase después. ¿A qué hora se rinde? A las 6 de la tarde es el primer turno y el segundo a las 8 de la noche. Si alguno ha puesto el DNI después de que yo le he pedido, vean la clase de nuevo porque si no, no vale la asistencia. No se olviden hacer todas las actividades de la semana 5 porque es la única forma en que van a poder rendir el lunes también, o sea que tienen que tener hecho todo, Sí, ¿sí? profe. Todo lo de la semana 5. Porque el lunes a la mañana los pueden dejar libres incluso. Ya me fijo si tengo otra cosa para decirle de comunicación. Ya saben que se tienen que inscribir para rendir, no se olviden el enlace y los que no puedan rendir el lunes, no importa, no se inscriban, pueden rendir la recuperación igual. Bien. Sobre todo atentos los que han recibido el mail de que estaban en la cuerda floja para quedar libres, así que hagan todo la semana 5, pero todos la tienen que hacer sí o sí. Bien. Y no creo que no tengo más comunicación. Bien. Entonces, si no hay más dudas, les deseo éxitos a todos el lunes. Bien. No, las inscripciones no sé, ya lo va a ir publicando la facultad, eso no lo manejamos nosotros. Ya la facultad va a ir publicando y les van a avisar a ustedes por los medios, no se preocupen.